a darle nada más una pequeña introducción de lo que vimos el miércoles pasado. Y el versículo es Juan capítulo 1, versículo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otra versión que traigo es porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces la ley fue dada a través de un siervo, la gracia vino a través del Hijo. La ley habla sobre lo que el hombre debe ser y la gracia revela quién en Dios somos. Entonces, fíjense, el primer milagro que hizo Moisés, también explicamos, él convirtió el agua en sangre y resultó en muerte, pero Jesús, ese milagro, el primer milagro que hizo Jesús, es que convirtió el agua en vino y resultó en vida y celebración. Toda la ley manda rectitud a hombres pecadores en bancarrota, pero bajo la gracia Dios nos da justicia como un regalo. ¿Bajo cuál quieren estar? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? También vimos que dice en la escritura que no podemos echarle vino nuevo a odres viejos, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que el vino nuevo es la gracia y no lo podemos poner en odres viejos o mezclarlo, porque se perderán ambos. Entonces, bajo la ley de Dios, ninguno se podía hacer salvo. Todos eran culpables, no había inocentes. Pero en la gracia somos todos inocentes bajo el mandato de Él, que lo que Él dice, que Él es el que da la gracia. Dice también bajo la ley, dijo que ningún hombre iba a ser inocente si cometía alguna infracción, algún pecado. Dice, visitaré la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero Jesús viene y dice, bajo la gracia, Jesús dice, seré misericordioso a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados. Al ratito voy a estar comentando, porque luego podemos tomar la gracia como que entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, claro que no. ¿Ok? Entonces hubo un cambio, fíjate, y fue debido a Jesús, pero aún hoy en día se sigue predicando la ley, que si obedeces a Dios, Dios te bendecirá, y si desobedeces a Dios, Dios te maldecirá. Suena bien y suena correcto, pero es tan peligroso, fíjate, porque hoy muchos no tenemos, les comentaba, muchos no tenemos en orden completamente nuestra vida. Entonces, el Señor usa la gracia para esto. La ley fue dada en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Pacto tenemos la gracia, que es un regalo que yo no merecía. Entonces somos tan bendecidos, por eso se le llama gracia. Cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga, Dios te bendice, Dios te siga bendiciendo, es porque tú le estás diciendo que la gracia de Dios está sobre esa persona, ¿ok? Y no hizo nada para merecerlo, no fue ganado, no fue adquirido. Entonces cuando tú bendices a alguien, estás usando también la gracia. Cuando Jesús predica también, fíjate, cuando se predicaba la ley, que era ojo por ojo, diente por diente, comentamos también eso, que pues ahorita cuántos chimuelos hubieran en las congregaciones, cuántos sin manos hubieran en las congregaciones, si usáramos esa ley. Entonces, eso no se hace, pero no podemos tener una mezcolanza, o van a estar la gente bajo la ley, o va a estar la gente bajo la gracia. No podemos mezclarla, no podemos combinarla, porque si no se convierte en tibieza. Yo les decía, porque hay veces que se usa la ley para condenar, y cuando conviene, o hay personas que pueden condenar a la persona que anda en pecado y le dicen, ¿sabes qué? Pues te vas a ir al infierno y te va a ir muy mal, etcétera, etcétera. Pero yo me justifico, para mí sí entra la gracia, pero yo, como lo dije, estoy viendo los defectos de los demás, entonces para ellos sí estoy usando la ley. ¿Okay? No se puede combinar la ley. Ahorita vamos a explicar muy brevemente, porque hay mucha información en la palabra. ¿Okay? Entonces, explicamos también acerca del leproso. Al leproso a nadie se le quería acercar, y Jesús, ¿qué pasó? Lo tocó y le dijo al leproso, si tú quieres puedo yo ser sanado. Y Jesús dijo, claro que sí. Entonces, bajo la ley el leproso no podía estar ahí, pero bajo la gracia, fíjate, él hizo dinámica, que bajo la gracia la gracia es pegajosa, ¿ok?
Entonces, la ley, cuando un impuro tocaba a un puro, lo convertían en puro, pero en la ley, un impuro se convierte en puro. ¿Okay? Entonces, no debemos tener bajo la gracia el libertinaje. También vimos esa vez que el pecado no tendría dominio sobre nosotros. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Es muy clara la palabra ahí. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Fuimos engañados muchas veces por el enemigo. ¿Por qué? Porque usaban la ley. El enemigo es chanclas, no las personas, ¿sale? La palabra de Dios es tan clara cuando dicen están bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. La palabra pecado también es sustantivo. Es, por ejemplo, la gente cuando dice la pobreza no tendrá dominio sobre mí, la enfermedad no tendrá dominio sobre mí. ¿Cuándo? Cuando no estás bajo la ley, sino cuando estás bajo la gracia. Entonces, esa idea de que cuando estamos bajo la gracia habrá libertinaje no viene de Dios. No puedes estar bajo el agua, dijimos, y no mojarte. Asimismo, no puedes estar bajo la gracia y no ser sano. Hay personas que dicen, sabemos, no puedes estar habiendo brasas y tú pisadas sin quemarte, te vas a quemar. Normalmente se predica arrepentimiento y perdón a Dios y no está mal, hablé que está bien eso. Pero hoy estamos en otra etapa donde tenemos que estar hablando sobre lo que significa verdaderamente el arrepentimiento, el metanoia, cambio de mentalidad. Dijimos que no, eso está incompleto. Es cambio de dirección o mentalidad hacia Dios. Entonces, en lugar de hablarle de que se arrepienta, ¿por qué no le hablamos de la gracia? Bajo la ley debes de arrepentirte antes que Dios te bendiga, pero bajo la gracia, Dios te bendice primero y si recibes la bendición de su bondad, la bondad de Dios te llevará al arrepentimiento. Es como cuando nos enojamos o tenemos alguna situación con nuestra esposa, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, ¿qué caso tiene estar pide perdón a la mujer? ¿Qué dice la mujer? Ya me has pedido 20,000 veces perdón y sigue siendo el mismo. Mejor arrepiéntete, ¿no? Mejor arrepiéntete. Pero si estamos bajo la gracia va a haber una bondad hacia nuestra esposa, hacia el semejante. Otra que habíamos visto que dice que somos en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No somos salvos por gracia y no salvos por la ley. No soy salvo porque hice algo. Soy salvo porque a Él le plació, porque Él quiso, simplemente. Gracia significa chaires o charis, chair, y tiene varios usos. Aquello que otorga o ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Entonces, la gracia que el Señor nos dio a nosotros, a Él le ocasiona placer, delicia, le encanta, es una actitud de Dios hacia nosotros favorable. En 2 Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de la condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de la justificación? Entonces ya debe de pasar ahorita el ministerio de condenación, porque está entrando el ministerio de la justificación, de la gracia. Ya deberíamos estar trabajando la mayoría en esto, del ministerio de la justificación y no de la condenación. En Juan 1:16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés, que es lo que hemos estado leyendo desde el principio, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjate bien, dice, ¿a qué se refiere? Aún estando nosotros muertos en pecados, y voy a hablar de mí, aun cuando yo no quería absolutamente nada de Él, me dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Por eso dice, aún estando en la condición que estábamos, sin querer nada con Él, o apartados de Él, o haciendo nuestra, dicen por ahí, santísima voluntad, o nuestra voluntad, Él nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y esta palabra que nos dio vida juntamente con Cristo es quitar la raíz de pecado. El árbol todavía está frondoso de maldad,
Pero cuando dice nos dio vida juntamente con Él, cortó la raíz del pecado y está el árbol del pecado. Y hay mucho mal fruto que se va cayendo poco a poco. Por eso luego decimos, oye, ¿qué crees que ahora pues ya no robo? No sé qué me está pasando que ya no miento. No sé qué está pasando que me da asco el alcohol, la cerveza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya cortó la raíz del pecado. Él ya no ve la raíz porque ya la quitó. Eso significa nos dio vida juntamente con Él. Por lo que hizo Jesús, el pecado, el pecado por lo que hizo Jesús no nos va a definir. La gracia lo hace y sobreabundantemente es la que nos define quiénes somos en Él. Entonces, actualmente la gracia no cuenta, fíjate, por hacer más. No porque hagas más vas a haber más gracia. La gracia lo hace y la gracia sobreabunda, pero también nuestra gracia es en Cristo al ver más. Entonces, no andes en desgracia, mejor anda en gracia. ¿Qué te conviene, andar en desgracia o andar en gracia? La primera vez que el Señor mencionó la gracia, fíjate bien en esto. La primera vez que el Señor mencionó la gracia fue con Noé. Y hay un principio en la interpretación de la Biblia. Noé halló gracia en los ojos, y eso viene en Génesis 6:8. Noé halló gracia en los ojos del Señor. Es la primera vez que el Señor menciona gracia. El significado de Noé viene del hebreo noach, que significa descanso. Entonces, ¿cómo incrementas gracia en tu vida? Descansando más. Descansando en el Señor. Mientras más descansas, mayor gracia abunda. ¿Qué es esto? Que tu mente o chanclas te dice, tú debes de controlar la situación. Y yo digo, no, lo dejo ir. Somos personas limitantes. Tenemos muchos limitantes, ¿ok? Pero nuestro Dios no tiene limitantes. Entonces, ¿por qué halló gracia Noé delante de nuestro Señor? Porque sencillamente descansó y le decía a él, vas a hacer esto, y aquel lo hizo, y descansó. Entonces significa descanso. Entonces, ¿cómo vas a incrementar la gracia en tu vida? Descansando más y descansando en el Señor, ¿ok? Entonces, yo dejo ir la preocupación. Yo digo que no es una preocupación que nos llega momentáneamente, pero no puede permanecer en nosotros. Tú puedes decir, la dejo ir a Jesús, Jesús se hace cargo. Eso es postura de reposo en el amor de Cristo. Porque muchas veces le queremos ayudar a Dios y ahí ya entra la desgracia y no entra la gracia. Cuando tú le quieres ayudar a Dios, yo hago mi parte de hacer su voluntad. Fíjate bien lo que te digo. Yo hago mi parte, que es hacer su voluntad. Y Él ya hizo su parte de darnos la gracia delante de Él. La Escritura dice que Dios resiste a quién? Al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces, humildad es darse cuenta que no puedes hacer nada. La gente orgullosa dice que pueden hacerlo todo. ¿Por qué la gente no se acerca al Señor? Porque dice, no, yo voy a poder. Yo puedo salir de esta situación sin nadie. Y necesitamos siempre del Señor. Entonces la palabra, fíjate, orgulloso en el griego significa estima propia mejor que otras personas. Estima propia mejor que otras personas. Despreciando a otras personas. Yo lo puedo hacer, no necesito a nadie. Lo puedo hacer solo. Como Superman. Hasta te das cuenta, fíjate, Superman ¿a quién ayudaba? ¿Al bueno o al malo? Pues ayudaba a todo el que lo necesitaba. ¿Okay? Hasta te das cuenta que aún los malos necesitan personas, a otras personas para ayudar. La gente siempre necesita personas. Nosotros vivimos en una interrelación personal. ¿Ok? Tú me necesitas y yo te necesito. Juan 5:1 después dice que después que sanó a un hombre que estaba inválido de sus pies, que no podía caminar por 38 años en el estanque de Bethesda. ¿Qué es esto? Que ahí cada día, cuando venía un poquito la marea, se tenía que meter una persona enferma, pero primero que ganara era el que iba a ser sano, ¿ok? Pero aquí, fíjate bien en esto. La palabra Bethesda significa, Bethesda en griego significa casa de gracia. Entonces un fariseo vino a Jesús y dijo, oye, no se cura en el séptimo día. ¿Por qué los fariseos siempre estaban en contra de Jesús? Porque usaban la ley, y Jesús siempre usó la gracia. Él no usaba la ley. Ahorita vamos a ver otro versículo donde dice que Él no la vino a quitar, la vino a cumplir y Él la cumplió. Pero a este hombre, fíjate, porque lo ayudó Jesús, lo sanó Jesús, le dijeron los fariseos, oye, no es posible
que tú te pongas a sanar en el día de la, en el día que tenían que descansar, que no tenían que hacer absolutamente, en el día séptimo. Pero a Jesús no le importaba eso. ¿Y qué pasa hoy en día? Lo mismo, ¿no? Yo creo que le echan que al desvalido, al que llega a fallar en alguna congregación, por tantito que falló, le cortan la cabeza. Lo quitan, lo sientan y dicen no, y ya ni restauración, ni ahí se queda, ¿no? A ver hasta cuándo, o que se vaya. Entonces, nosotros tenemos también que usar la gracia. Muchísimo tenemos que usar la gracia. Vamos a entrar de lleno con esto que es bien importante. Juan capítulo 8. Les voy a explicar esto, nos vamos a meter de lleno un ratito en esto. La mujer adúltera, fíjate. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos manda, fíjate, la ley nos manda, Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjate lo que te voy a decir. Ahí la palabra tierra, como estaba compartiendo Jesús en un tipo de sinagoga, no era tierra, eran adoquines, ¿ok? Era de piedra el piso. Recordamos cuando Moisés subió al monte por los mandamientos, subió y traía las dos tablas, ¿verdad? Ya que los había escrito, el Señor venía, y a mitad de camino, cuando todo el relajo que ya traía su hermano Aarón y todo el pueblo, entonces él se enojó tanto Moisés que ¿qué hizo? Que rompió las tablas. Y estaba muy enojado, y después el Señor le dijo, a ver Moisés, ven, sube otra vez, ven. Y subió, pero ahí cuando él sube, ahorita lo voy a leer un poquito, cuando él sube a que vuelva a decirle las tablas, ahí él le menciona que va a tener misericordia. Ahorita les voy a leer más adelantito en el versículo. Le dice que va a tener misericordia. Entonces ya en la segunda parte, cuando le da las tablas, o sea, que entra la ley, pero él también tenía misericordia ahí. ¿Qué pasó con Jesús cuando dice que él estaba, dice, cuando él se inclina hacia el suelo en el versículo 6 y escribía en tierra con el dedo? O sea, estaba él escribiendo en el adoquín, ¿ok? Y luego dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó él y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, ¿por qué se volvió a inclinar? ¿Okay? ¿Por qué se vuelve a inclinar? Siguió escribiendo en tierra. No supimos qué escribió, la escritura no dice, no dicen qué fue lo que escribió, pero ¿por qué volvió a utilizar otra vez la piedra? Porque ahí empezó, ahí él sabía perfectamente que tenía que entrar la gracia para esta mujer. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta porción de la escritura de esta mujer, hay eruditos y hay muchas personas que conocen mucho de esto, que ellos creen que no debería de estar en el canon bíblico. Esa porción no tenía por qué estar escrita aquí, o que no la escribió Juan, que la escribió otra persona, pero que no era una persona que tenía que haberla puesto ahí. Es una porción de la palabra donde muchos no estaban de acuerdo, o muchos no están de acuerdo, ¿okay? Y había cierta problemática de que porque no tenían que estar ahí, que otras personas lo puso ahí en el Evangelio de Juan, pero otros dicen que ciertamente sí, es verdadero y es fidedigna esta porción en la Biblia, porque
Jesús vino a hablar de la gracia, por eso leí algunos versículos que hablan sobre la gracia. Pero a otros dicen, no, es que ¿cómo es posible? O sea, tomó tan a la ligera el pecado de adulterio de esta mujer. ¿Qué no piensa Jesús en el marido de la mujer? Porque era casada. Ahora, ¿por qué nada más la trajeron a ella y no trajeron a los dos? Nada más trajeron a una. Fíjate, en el 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor, ninguno te condenó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Pero qué usó primero? ¿Usó primero no peques más porque yo no te condeno? ¿O usó primero yo no te condeno? Primero él usa que él no la condenaba. Él dijo, y no peques más. Y muchas veces se está usando al revés, ¿verdad? Se está usando al revés. Primero te digo, ya no peques más. Y después, ¿qué pasó? Voy a ver si uso la condenación o no. Ahorita te lo voy a explicar un poquito más. Fíjate, llegaron al templo llevando con ellos esa mujer que había sido sorprendida. Podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza. Un capítulo antes es lo que hablamos de esta persona de Bethesda, que estaba enferma. También los fariseos se enojaron, ¿no? ¿Por qué sanas en el día de reposo? Y aquí lo vuelven a meter bajo la ley, lo quieren meter bajo la ley porque les dicen, a ver, la encontramos en el pleno acto. Yo no sé si estos la trajeron, yo creo que trajeron a empujones o siendo arrastrada, probablemente semidesnuda o desnuda, y llegaron y la pusieron a Jesús. ¿Por qué no la llevaron a la ley? ¿Por qué no la llevaron al juzgado para que ella pudieran juzgar? ¿Por qué se la trajeron a Jesús? Porque querían agarrarlo en algo que fallara a Jesús. Porque a él no se le deberían de haber llevado, se la tenían que haber llevado con el juez para que dictara sentencia y bajo la ley tenían que apedrearlo, ¿ok? Cuando llegaron la pusieron en medio de Jesús. Entonces, ese espectáculo que hicieron con esta mujer, imagínense, no nada más es de traerla y de condenarla porque había caído en adulterio, sino cómo la trajeron, cómo la exhibieron en todo el pueblo, toda la humillación que ella llevó, ¿ok? Que ella llevó por su mal acto. Como si se tratara de un espectáculo público. Empezaron a describir los detalles de su pecado. Parecieron estar disfrutando de ese momento. Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. Hay veces que es lo que sucede el día de ahora. No despiertan en una compasión o una misericordia. Y más, fíjate bien, más de los cristianos. Se acaban a los cristianos, porque apenas fallan y mira, ya volvió a caer. Él va a tener sus consecuencias. Yo no estoy igual lo que está haciendo Jesús. Imagínate, ciertamente esta mujer cayendo en adulterio y después que supo el marido, ¿cómo crees que hubiera estado o cómo crees que quedó ese matrimonio con la mujer adúltera? ¿Cómo crees? Destruido, destrozado. Probablemente, y lo más seguro es de que se separaron, porque ahí al hombre le daban mucho más credibilidad que a la mujer. Entonces, probablemente el hombre dijo, pues a mí se me puso desnuda, y yo pues soy hombre y no quedó de otra, ¿verdad? Y se justificó, y probablemente la esposa de este hombre pues lo perdonó, ya está bien con la justificación. Pero la mujer, todo lo que tuvo que pasar, fíjate, ese matrimonio, decía un comentarista, lo más seguro es de que se destruyó. Entró la gracia ¿para qué? Para salvación de ella. Entró la gracia porque no la condenaron a ella. Pero las consecuencias, esas no las quitó Jesús. Aquí no habla no habla de las consecuencias. Aquí en este versículo no está hablando de una consecuencia. Pero la tuvo que traer la consecuencia. Si tenía hijos mayores esta mujer, imagínate la vergüenza de los hijos de tener a su madre en esa, o ser encontrada a su madre en esa situación. O sea, hubo problemas familiares fuertes. Probablemente la corrieron de su casa. Probablemente la abandonaron y dijeron, ¿sabes qué? Ahí está tu ropita y hasta luego. Fue una consecuencia de sus malos actos. Pero Jesús usó la gracia. La gracia no te va a quitar por completo, fíjate, la consecuencia. ¿Por qué te digo por completo? Porque también entra la gracia. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida mala, tremenda, y Dios nos rescató de haber caído en la cárcel? Dios no permitió que cayéramos en la cárcel. Como yo tenía que haber estado en la cárcel. Y por su gracia no
no caí en la cárcel. Entonces, no quiere decir que todo va a ser pagar la consecuencia. Pero ahí la situación es, o el interrogante es, ¿qué es lo que yo voy a pagar en la consecuencia? Por eso es preferible mejor no hacerlo, no meterte en problemas, hacer su voluntad, porque la gracia siempre va a estar ahí, pero las consecuencias van a tener que continuar, ¿ok? Entonces, estos fariseos, ¿qué hacían? Tenían una insensibilidad hacia estas personas, por eso usaban la ley. Y miren, yo recuerdo, nunca decimos nombres, pero cuando alguien usa la ley sobre ti, entonces, ¿qué quiere decir? Que esas personas son insensibles. Son insensibles porque están usando, algo condenatorio cuando no nos corresponde. Pero, repito, no vamos a solapar o no estamos solapando que tú andes haciendo las cosas mal. Lo que queremos y lo que yo creo que quiere el Padre y queremos todos nosotros, en lugar de gracia, tanto yo, mi esposa y los líderes, es de que estés bien en esta tierra, porque eso es predicar el reino. Predicar el reino es la gracia. Lo único que queremos es de que te alinees a la voluntad del Padre. No que estés esperando consecuencias, alíñate a la voluntad del Padre. La gracia siempre va a estar ahí. Pero el mensaje que yo te traigo en esta tarde es que te alinees, porque la gracia siempre va a estar ahí. El favor de Dios siempre va a estar ahí. Pero las consecuencias son tremendas. Vamos a evitar. Entonces necesitamos nosotros entender que la gracia no te quita de las consecuencias, ¿ok? Bueno, y ahora tampoco tenía ningún reparo en utilizar a la mujer sorprendida en adulterio. Era como una carnaza esta mujer. ¿Para qué? Para que agarraran a Jesús y poderlo acusar de algo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con esta mujer? ¿Qué usó primero? Él usó primero, fíjate, le dijo, nadie te condenó. Cuando él le dice, bueno, a ver, ya te acusaron, y él le dice, a ver, el que esté libre de pecado, ¿de cuál pecado? De adulterio. En Levíticos capítulo 20, o en Éxodo 23:7, ahí dice que si alguno de los dos pecaban, entonces los dos tenían, fíjate bien, los dos tenían que ser apedreados si caían en adulterio, los dos. Entonces, aquí la ley también decía, si yo no estoy cometiendo el pecado, yo te puedo acusar. Pero si yo estoy cometiendo el pecado, no te puedo acusar. Por eso cuando se le traen a Jesús y le dicen, le acabamos de ver, en el pleno acto de adulterio, Jesús no podía decir, bueno, ustedes, ¿qué pecado tienen? Bueno, yo tengo el pecado de la mentira. Como yo tengo el pecado de la mentira, yo sí la puedo acusar, Jesús. Y el otro, a ver tú, que no, pues yo tengo el pecado de la lujuria. Bueno, entonces sí la puedes acusar porque no estás en adulterio. No. Por eso se la llevaron a Jesús, exactamente para eso se la llevaron a Jesús. Para que él no tuviera excusas y decir, como la encontraron, entonces hay que apedrearla. ¿Qué fue lo que les dijo? El que esté libre de pecado de adulterio, como ustedes si no están adulterando, entonces no hay ningún problema, apedréenla. Y todos tenían ese pecado de adulterio, por eso. Ahora, no podemos saber cuánta gente era, porque luego nos imaginamos como en las películas, una gran multitud de 100, 200, no sé, ¿no? Probablemente fueron 5 fariseos solamente, o fueron 2 escribas y 3 fariseos, o 4, era poca gente, por eso les dijo, a ver, el que esté libre de pecado, ¿quién la acusaba? Los fariseos. Entonces, ellos también andaban en esa situación. Ahora, fíjate bien, Jesús, ¿qué es lo que hace? Cuando dice, bueno, el que esté libre de pecado de adulterio tiene la primera piedra. ¿Qué hicieron ellos? Dice que se fue desde el más viejo, desde el más anciano, hasta el más joven se fue yendo. Porque tenía más culpabilidad el anciano. ¿Y qué hicieron? Como no pudieron hacerlo, se fueron yendo. ¿Okay? Ahora, ellos esperaban que Jesús, pues, entrara a la misericordia para ella y de esa manera la pudieran condenar a Jesús. Pero aquí lo que sucede es que ya no había quien la condenara. A ver, fíjate esto. Cuando ellos vienen y ya le dicen, la acabamos de agarrar, entonces apedréenla, pero como ustedes están cometiendo lo mismo, también los vamos a apedrear a ustedes. ¿Qué dijeron? No, antes de que me apedreen, mejor me voy. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿No?
No, pues ninguno. Pero ahí, ¿quién sí tenía? Fíjate, ahí va a entrar la gracia de lleno. ¿Quién sí tenía el poder para condenarla? Jesús. Jesús, porque él estaba sin pecado. Y como estaba sin pecado, él sí tenía el poder para condenarla a la mujer. La mujer, yo me la imagino que estaba hincada, su rostro en el suelo, y esperando nada más que dijera, yo sí te puedo condenar y te voy a apedrear. ¿Por qué? Porque yo no ando en ese pecado. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Fíjate, lo único que le dice Jesús, ¿dónde están los que te condenaban? No, pues no están. Entonces, al no haber ninguno que la condenara, no podía ser apedreada, porque ya no había, ¿cómo les explicaré? Ya no había la parte acusatoria para poder apedrear. Simplemente lo único que hicieron fue decirle, nos vemos, ya no hay. ¿Quién te acusó? No, pues nadie. Ah, bueno, pues yo tampoco te acuso. ¿Okay? Yo tampoco te condeno. Lo único que te pido que te vayas y no peques, ¿qué? Que no peques más, ¿ok? Entonces, por eso Jesús dice, en Juan capítulo 3, versículo 17, ahorita regresamos a la misma historia, dice la primera relación que Jesús fue la de guardar silencio. Pero este versículo dice que Él no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él no vino, el Hijo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Él vino a condenar al mundo? ¿Jesús vino a condenar al mundo o Jesús vino a dar la gracia? ¿O vino a ser salvos? Venimos a ser salvos por Él. Por eso en la cruz, ahí está el parteaguas. ¿Okay? Él, cuando Él resucita, entonces ya deja de ser la ley. Ya viene ahora una nueva, como ahora dicen, la cuarta T, ¿no? Sería la primera T o la segunda T, no sé, del Señor Jesús. Una transformación total. Porque ¿qué caso tendría? Entonces, que Él murió por mis pecados, ¿ah? Y que no entrara a la gracia. No estoy hablando de consecuencias. Consecuencias seguirán. Si Él murió en la cruz por mis pecados y murió para darme salvación y vida eterna, entonces, porque murió por todos mis pecados, entonces desde ahí empezó la gracia también. Ahí siguió la gracia. Entonces, por eso el día de ahora nosotros vivimos por gracia, ¿ok? Me voy más rapidito. En realidad lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado, fíjate, como la inocencia de los acusadores. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer. Ahí no dice, fíjate bien, ahí no dice, pues creo que no existe ese pecadito, ¿no? O no, ahí no, fíjate, no negó la culpabilidad de la mujer. Pero, ¿estaban ellos libres de pecado? No. Ellos respiraban odio contra Jesús y formaban parte de un complot. Entonces, es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que su transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles no eran rectos y sus vidas distaban mucho de ser puras. Entonces sabemos que Jesús no quebrantó la ley, ya les expliqué por qué. Ahora, ¿por qué? Porque Él estaba libre de pecado, Él no tenía pecado. Él sí podría haberla condenado a la mujer bajo la pena capital de apedreamiento. Sin embargo, le dijo, ni yo te condeno. Esta mujer descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón para los pecados. Pronto se iba a dar cuenta de lo que también Dios le dijo a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez, y que con tanta frecuencia los fariseos olvidaban. Cuando Moisés, lo que les decía hace rato, llevó por segunda vez las tablas para que el Señor las escribiera, en Éxodo capítulo 34, 6 dice, Jehová le dijo a Moisés, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso recordó Jesús en la segunda ocasión que se hincó, perdón. Entonces, en primer lugar, Jesús la condenó y luego le dijo, vete y no peques más. Entonces, pero hoy en día la iglesia lo hace al revés. La iglesia dice, primero vete y no peques más y luego no te condenaremos. Pero Jesús le dio el regalo de no condenarla más, lo que le dio el poder de irse y no pecar más. Si no predicamos condenación, las personas tendrán el poder de irse y no
pecar más. Miren, la gente quiere oír, yo creo que quiere oír lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Lo que hizo Jesús. Pero yo lo puedo ver en mi vida igual, ¿no? Él no me condenó, él al contrario, siempre ponía personas, como hay gente que nos está viendo, que no conoce bien al Señor, pero Él no tiene problemas, fíjate bien. Él no tiene problemas. Ok, no tiene problemas. ¿Para qué? Para salvar, ¿ok? Si no predicamos con la nación, las personas tendrán el poder de irse y no pecar más. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que predicar del amor de Dios, tenemos que predicar de la bondad de Dios y tenemos que predicar de la gracia de Dios. Por eso me encanta el nombre de lugar de gracia, porque por gracia somos salvos. Entonces, creo que la mujer se fue sin toda la carga de pecado sobre sus hombros. La mujer se había aterrorizado cuando oyó al Señor decir: el que de vosotros esté sin pecado, tire contra ella las piedras. Él dice: tampoco te condenaré yo por quien temías quizás ser castigada, porque no hallaste pecado en mí, tampoco te condenaré yo. ¿Qué significa, Señor? ¿Fomentas los pecados? Simple y llanamente no es así. Observa lo que sigue: vete en adelante, no peques ya. Si fuese autor de pecados, diría: tampoco te condenaré yo, vete y vive como vives. ¿Estás segura de mi absolución? Por mucho que peques, yo te libraré de todo castigo. Eso no lo dijo. Hasta de los tormentos del quemadero y del infierno. No dijo eso. Entonces, ahí lo que estaba hablando es metiendo la gracia. La esencia de la gracia, fíjate, la esencia de la gracia es proveer. La esencia de la ley es demandar. ¿Bajo cuál vives? ¿Eres de mente demandante o eres demandado a suplir? La gracia es suplir y la ley es demandar. Dios demandó del hombre: no robarás, no mentirás. Pero la gracia, o en la gracia, Él proveyó de justicia para que el hombre la recibiera. Ya voy terminando. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Es que hay muchísimas historias. Yo creo que todo el evangelio y todo esto es gracia. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Le falló al padre, sí o no? Le dijo: dame mi dinero, que todavía no tenía por qué dársela. Dame la parte que me corresponde de la herencia. Y se fue. Se malgastó todo su dinero. Ya sabemos todo lo que hizo. Le fue muy mal. ¿Y qué dijo? Voy a regresar a mi casa. Aunque sea que me ocupe como uno de los jornaleros. Fíjate, como uno de los jornaleros. O sea, aunque sea que me permita un día estar en mi casa. Porque no dijo que me permita ser esclavo, ¿no? Aún siendo el hijo del dueño. Pero dijo: aunque sea que me ponga como un jornalero por un día. Cuando llegó, dice la escritura, ¿qué pasó con el padre? ¿Qué pasó con el padre? ¿Qué le dijo? No, a ver, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está todo lo que te gastaste? ¿Cómo le fue a este hombre, al joven? ¿Cómo le fue en ese tiempo apartado de su padre? Malgastando y haciendo su voluntad. Esas fueron las consecuencias. Él llegó nuevamente al padre sin dinero, pero con unas consecuencias bien pagadas y bien difíciles de la vida. Yo conozco gente que se ha apartado y que no sabe ni de gracia. Y nada más porque me comentó hace muchos años un hombre que le dio alguna fumada, un cigarro, y dijo: no, pues ya pequé. No, pues ya. Yo ya pequé y ya, olvídate, ya mi salvación se perdió porque ya empecé a fumar. Pues ahora, ¿qué tiene de malo que empiece a tomar? Y empezó a tomar. ¿Y qué tiene de malo que me empiece a drogar? Pues de todos ya, con esa fumada ya pequé, yo ya no tengo vida eterna, ya no tengo salvación. Y se levantó muchísimo tiempo en esa situación. Que se separó, tuvo muchísimos problemas. ¿Y qué pasó? La gracia seguía ahí, porque cuando él llegó arrepentido, yo creo que ni siquiera por acá nos pasa en la mente de que Él nos condene. Ni siquiera toda la persona que me está viendo ahorita, que ha estado apartada, yo creo que ni eso, fíjate, ni eso tendrán en la mente, ¿no? De decir: ay, y el Señor me condenará, ¿no? Ni siquiera nos acordamos de eso. Lo único que acordamos es de que sí fallamos, de que sí estuvimos mal, pero cuando regresamos a Él, como este joven dijo que hizo el Padre, lo condenó y que le dio la espalda al Padre. No, al contrario, hay unos videos por ahí
que corre el padre y lo abraza y el hijo se hinca y el padre lo levanta, lo para y le da un buen abrazo. Y lo que más anhela el padre es que utilices la gracia. Lo que más anhela el padre es de que hagas su voluntad, de que estés con él. La esencia de la gracia es proveer, por eso te digo. Oh poderosa gracia, por eso le puse el título. Oh poderosa gracia. La misma ley no permite que seas condenado 2 veces por el mismo pecado. A ver, ahí termina. Casi. Si ya Él pagó por tu pecado, ¿por qué tú vas a pagar por el mismo pecado? A ver, ahora vas a decir cuál pecado. Él dijo que se llevó todos los pecados. Él pagó por tu pecado. Y tú no puedes pagar 2 veces por el mismo pecado. Él ya pagó, tú vas a pagar por el mismo pecado. Por eso la Biblia dice que cuando pedimos perdón, Él nos limpia de toda maldad y en verdad estás limpio. ¿De qué te quieres volver a limpiar si ya estás limpio a los ojos de Él? Concluyo. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Fíjate bien. ¿Por qué Jesús da gracia? Fíjate bien. ¿Por qué Jesús da gracia? Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Sí, cuando se trata de hombre a hombre, cuando se trata entre tú y la otra persona, entonces es mejor dar que ¿qué? Que recibir. De hombre a hombre es mejor dar que recibir. De persona a persona es mejor dar que recibir. ¿Ok? Pero cuando se trata entre tú y Dios, verticalmente, es más bendecido recibir que dar. A ver, vienen. Cuando se trata de hombre a hombre es mejor dar, yo doy, que recibir. Pero cuando se trata de Dios o de Jesús para nosotros, es mejor recibir. ¿Por qué crees? Porque Dios siempre tendrá la posición más bendecida del que bendice. Sin contradicción, el menor es bendecido por el mayor. Jesús da porque sabe este principio y si tú das, recibirás. ¿Por qué crees que Él da la gracia y tú qué haces? Recibes. Ahora, ¿yo qué? Por eso dice, es mejor dar que recibir. Yo doy. Es mejor dar, nada más ya, a ver si dar que recibir. Yo doy a la persona. Es mejor dar que recibir. Pero Él también utiliza eso, es mejor dar que recibir. Si Él me da la gracia, ¿cuál es tu posición y cuál es mi posición? Verticalmente, no horizontalmente. Verticalmente mi posición es recibir y recibir y recibir. Esa es nuestra posición solamente. ¿Por qué? Porque Jesús es el más bendecido. Fíjate, Él tiene la posición más bendecida. Sin contradicción, el menor es bendecido por el mayor. Jesús da porque sabe este principio. Si tú das, recibirás esa gracia. Los más grandes dadores en la iglesia son los que más reciben. Los más grandes servidores son los que más reciben. Entre más recibes, más das. Hay gente que me dice, ahora sí ya les voy a ir a ayudar. Y ahora sí me voy a comprometer. Pero no dicen la fecha, nada más dicen ahora sí. Cuando se trata del Señor, no intentes darle, toma de Él. La gracia es el antídoto del pecado. Y así nos lo podemos pasar muchísimas veces compartiendo esto sobre la gracia. Es un regalo inmerecido. Entonces no usemos la ley y no usemos la gracia. Vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia. Entonces yo quiero terminar con esto. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él lo que ha hecho es proveernos, bendecirnos. Esa gracia es inigualable, esa gracia es algo hermoso, ¿okay? Es algo precioso.